Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de Teoría del Estado, clase del curso prefacultativo de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Quiero agradecer nuevamente su atención, su asistencia a esta clase asincrónica y bueno, espero que también este presente video, al igual que los otros, les sea de utilidad para el desarrollo de las clases. Para empezar, pues básicamente vamos a recordar que estamos avanzando con el libro de Norberto Bobbio, el libro que es la base del examen del curso prefacultativo, el cual se va a desarrollar todas las preguntas, el referente obviamente a esta materia que es teoría del Estado. Con ese sentido o en ese criterio, pues recordar también que este libro tiene 4 capítulos, del cual en el tercer capítulo, por su por la extensión que tiene el mismo, pues ha sido dividido en diferentes clases y hoy en particular será la penúltima clase en el que se desarrollará sobre el capítulo 4. Y en este capítulo, pues obviamente, o mejor dicho, en este video, al igual que venimos haciendo sobre los demás, van a poder comprender, van a poder identificar que seguimos con la misma metodología, es decir, que de las citas, de las referencias que, que nosotros hacemos del libro, las textuales, que son todas, señalamos también la página de donde se está extrayendo. Entonces, cuando concluya cada cita, pues van a poder ver de qué página se extrajo la misma. Todas nuevamente les digo del libro de Norberto Bobbio, que seguramente ustedes ya lo acabaron de leer y si no lo acabaron de leer ya lo están concluyendo. Nuevamente muchas gracias y en relación a las clases sincrónicas, nuevamente quiero comentarles que se van a responder cada una de las preguntas que se tienen. Y de estas preguntas, pues quizá pueda demorar un poco en la respuesta. Sin embargo, se van a responder a todas. Se van a responder a todas. Y en ese criterio, pues yo les pido por favor un poco de paciencia si es que a usted, a alguno de ustedes no les respondí aún, pero tengan la seguridad que les voy a responder a cada una de las preguntas de cada uno de los foros que están abiertos de cada uno de los videos, de los 10 foros que tenemos. Entonces, por favor, les pido su paciencia, les voy a responder con el debido tiempo. Lo más seguro que ya para noviembre ya haya respondido a todos los foros que estén, eh, ya los foros que ya se hayan realizado, las preguntas que se hayan realizado. Y bueno, en relación también a los comentarios que pueden haber realizado conforme a las instrucciones, a las sugerencias más que instrucciones que se dieron previamente en los videos anteriores. También señalas que también se van a hacer sus respectivos comentarios y se agradece también su voluntad en responder estas o proponer estos comentarios. Nuevamente, muchas gracias y empezamos. Estamos nuevamente en el tema, lo señalamos en el tema 3, que es Estado, Poder y Gobierno. En este tema 3 mencionamos el punto 7 del tema 3, que es las formas de Estado, distinguiéndolo de esta forma de las formas de gobierno que hemos revisado en el video anterior. Entonces, respecto a las formas de Estado, vamos a empezar señalando lo siguiente. Primero vamos a empezar mencionando sobre las formas históricas. Respecto a las formas históricas, podemos mencionar lo siguiente. Para poner un poco de orden en una materia tan rica y controvertida, se puede distinguir las diferentes formas de Estado con base a 2 criterios principales. El histórico, por un lado, del cual obviamente lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, y es referente a la mayor o menor expansión del Estado frente a la sociedad.
Un criterio que también incluye el basado en las diversas ideologías. También lo vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, hablemos sobre el criterio histórico. Pues vamos a mencionar la siguiente secuencia sobre el criterio histórico. El estado feudal, el estado estamental, el estado absoluto y el estado representativo. El estado feudal, nuevamente lo mencionamos, el estado estamental, el estado absoluto y el estado representativo. Ambas citas, como ustedes pueden verificar, son extraídas de la página 158 del libro de Norberto Bobbio. Pues bueno, anticiparles que sobre esto se va a ampliar en el desarrollo de esta clase. Y bueno, empecemos, ¿no? Bueno, dos tipos ideales podemos mencionar del Estado feudal. De un lado, caracterizado por el ejercicio acumulativo de las diversas funciones directivas de parte de las mismas personas y por la disgregación del poder central en pequeños núcleos sociales. Eso por un lado. Y por el otro, el Estado burocrático caracterizado por una progresiva concentración y al mismo tiempo por la especialización de las funciones de gobierno, también progresiva. Pues entonces, ¿qué entendemos sobre el primer tipo de Estado feudal? ¿Sí? O los dos tipos de, primer tipo de idea sobre Estado feudal. Podemos entender que este acumula pues las diversas funciones directivas que tienen las personas. Y obviamente esto genera una disgregación del poder central en pequeños núcleos sociales. En contrapartida, como lo hemos mencionado hace un momento, cuando hablamos también del Estado burocrático, este está caracterizado por la progresiva concentración y al mismo tiempo por la especialización de las funciones de gobierno. Esto lo hemos citado también, esto que tiene una característica de progresividad, lo hemos citado también de la página 158 del libro de Bobbio. Bueno, ahora, sobre estado estamental. Entendemos sobre el Ständerstat, ¿sí? Se entiende como la organización política donde se ha venido formando órganos colegiados, el stande o estados, que reúnen a los individuos que tienen la misma posición social, hacen valer precisamente los estamentos de este y en los cuales son detentadores de derechos y privilegios frente a quienes tienen en sus manos el poder soberano mediante las asambleas deliberantes como los parlamentos. ¿Sí? Entonces, básicamente este estado estamental está pues compuesto por estamentos que son a partir obviamente de las clases sociales, mejor dicho, de las posiciones sociales. Y sobre ello, pues cada uno pues está construido por o están agrupados según los intereses que tiene cada estamento y según estos estamentos pues tienen determinados derechos y privilegios en contrapartida o frente a los otros estamentos. Ahora, esto lo hemos citado de la página 158 y 159 del libro de Norberto Bobbio. En referencia a las instituciones que representan intereses de grupo que hacen contrapeso a la potencia del príncipe. Esto también es relacionado al estado estamental, en el cual, como sabemos, eh, este estado estamental, pues, o cada uno de estos estamentos tiene una posición, un contrapeso frente a la potencia que tiene el príncipe. Estamos recordando este modelo, pues, según lo que se ha venido desarrollando a partir de la historia. Seguimos con las formas históricas y hablamos de que una línea neta de demarcación entre el Estado
estamental por un lado y una monarquía absoluta, pues en un principio no es tan fácil, no es siempre fácil de trazar. Ninguna monarquía se vuelve tan absoluta, como se ha señalado en repetidas ocasiones, que haya suspendido toda forma de intermedio. Esto en relación a las monarquías y su diferencia con los estamentos. Entonces, pues, primer criterio que sobre la distinción entre el estado estamental y las monarquías absolutas, pues en ciertas connotaciones es muy complicadas de distinguirlas. Pero bueno, pese a ello, estas podemos notar ciertas cuestiones que nos plantea nuestro estimado conocido Montesquieu, ¿sí? El barón de Montesquieu, en la página 160, que nos menciona que la monarquía se distingue del despotismo porque el poder monárquico está balanceado por cuerpos intermedios. Entonces, aquí un elemento muy importante que tenemos que considerar es algo que lo hemos mencionado en videos anteriores, que son los cuerpos intermedios, los que estos básicamente terminan como un instrumento para asegurar el desarrollo del Estado, estos cuerpos intermedios. Cuando hablamos de un estado estamental, pues básicamente también hablamos de la existencia de estos cuerpos intermedios, de estos que terminan siendo, pues, participando en el desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente son los que materializan precisamente la ejecución del poder político. Lo citamos de la página 160 del libro de Bobbio. El estado estamental, como forma intermedia entre el estado feudal y el estado absoluto, ¿sí? Porque es la intermedia, se distingue del primero por una gradual institucionalización de los contrapoderes y también por la transformación de las relaciones personales propias del sistema feudal. Entonces, la primera distinción frente al el estado feudal esta radica, mejor dicho, en el grado de institucionalización de qué? De contrapoderes frente al poder feudal y también la transformación de las relaciones personales propias del sistema feudal. En relaciones entre instituciones, de un lado la asamblea del estamento, de otro lado el rey con su aparato de funcionarios, que allí donde termina por tener éxito dan origen al estado burocrático característico de la monarquía, característico de la monarquía absoluta, ¿sí? Ya cuando estos cuerpos intermedios. La diferenciación del segundo radica en la presencia de una contraposición de poderes en conflicto continuo entre sí, que el advenimiento de la monarquía absoluta tiende a suprimir. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión, hablamos de la contraposición de poderes, que es una característica, denota una característica bastante particular, bastante interesante, que distingue pues al estado estamental frente a la monarquía absoluta, a los estados absolutos, porque en estos pues por el carácter absoluto que tienen, no se los permite, no deja cabida para ellos. Entonces, lógicamente, esta marca la distinción entre uno y el otro. Lo planteamos de la página 160 del libro de Norberto Bobbio. Bueno, sobre las formas del Estado absoluto se da mediante un doble proceso paralelo de concentración y concentralización del poder sobre un determinado territorio. Esto hablamos del Estado absoluto. Entonces, estamos hablando de una concentración y una centralización del poder. Se concentra por un lado y se centraliza por el otro. Ahora vamos a explicar qué entendemos por concentración y vamos a hablar por otro lado qué entendemos por centralización. Pero bueno, esto sucede dentro de un determinado territorio que obviamente termina componiéndose el Estado, ¿sí? El territorio del Estado. Ahora bien, hablemos por concentración. Se entiende, citando nuevamente a Norberto Bobbio,
de aquel proceso a través del cual los poderes ejercen la soberanía, el poder de dictar leyes válidas para toda la colectividad. Abrimos paréntesis, a tal punto que las costumbres son consideradas derecho válido solo en cuanto, por una ficción jurídica, se presumen aceptadas y toleradas por el rey, que no las ha abrogado expresamente. El poder jurisdiccional, el poder usar la fuerza al interior y al exterior, excluyendo a cualquier otro. En fin, el poder de imponer tributos son atributos por derecho al soberano por los juristas ejercidos, de hecho, por el rey y los funcionarios que dependen directamente de él. Si logramos partir de una idea sobre esto, perdón, si logramos mencionar sobre esto unos criterios, podemos entender de que podemos citar que cuando hablamos de concentración, hablamos de las funciones estatales, las mismas que han merecido pues su respectiva agrupación diferentes como las que hemos citado ahora, que es la función legislativa, la función jurisdiccional, la función del uso del poder de la fuerza pública y obviamente la fuerza al interior y al exterior. Entonces son cada una de estas sus respectivas funciones y de las cuales pues en un estado que sería lo contrario a un estado absoluto que tiene concentración de estas funciones, pues se realizarían mediante diferentes órganos como un órgano jurisdiccional, un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, entre otros. Entonces, básicamente estamos hablando de concentración de las funciones del Estado, funciones estatales. Estas funciones estatales que en un modelo contrario, un Estado absoluto, se los divide en distintos órganos según también el modelo de gobierno que se tenga. Pues bueno, básicamente en ese sentido podemos hablar de la concentración. Y por otro lado podemos hablar de la centralización. Y esta se comprende el proceso de eliminación o de desautoriza frente a ordenamientos jurídicos inferiores, como las ciudades, las corporaciones, sociedades particulares, las cuales sobreviven no ya como ordenamientos originales y autónomos, sino como ordenamientos derivados de una autorización y por tolerancia del poder central. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la centralización, que es una característica de un Estado absoluto, es que este pues centraliza en la autoridad del Estado central, ¿sí? Toda todo el ordenamiento jurídico, toda la administración del poder y cada una de las funciones que hemos mencionado, y las cuales pues estas constituyen, o mejor dicho, en demérito del donde podrían también recibir esta distribución de estas funciones, de este ordenamiento, como lo serían en ciudades, condados, sociedades particulares, etcétera. Es decir, este Estado centralizado no centraliza precisamente estas cuestiones en demérito de lo que podría descentralizar en diferentes niveles. Ahora, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica esta cuestión? ¿Cómo lo podemos asimilar? Lo mencionamos básicamente, un ejemplo, la descentralización ah, como por ejemplo en Bolivia tenemos la descentralización en nivel central, niveles departamentales, niveles municipales, etcétera. Pero en estos estados absolutos, que tienen esta característica de ser centralizados y concentrados, pues no existe tal descentralización, ¿sí?
Esto lo hemos citado de la página 160 y 161 del libro de Norberto Bobbio, ¿sí? Nuevamente, página 160 y 161 del libro de Norberto Bobbio. Espero que se haya entendido esto. Quizá más adelante, si nos sobra un poco de tiempo, lo vamos a volver a explicar con mayor detalle. Y vamos a hablar ya en una de las formas de Estado, y podemos hablar del Estado representativo. Este, pues, podemos mencionar que con el advenimiento del Estado representativo, que es una de de los criterios que también hemos mencionado al principio desde el punto de vista, como lo podemos mencionar ahora, sí, de uno de los cuatro, de hecho sería el último, del Estado feudal, Estado estamental, Estado absoluto, y ahora tenemos el Estado representativo. Pues mencionado sobre el Estado representativo, que con el advenimiento de este Estado, primero bajo la forma de monarquía constitucional y luego de monarquía parlamentaria, citando el ejemplo de Inglaterra, después de la Gran Rebelión en el Estado, en el resto de Europa, después de la Revolución Francesa bajo la forma de República Presidencialista en Estados Unidos, después de la revuelta de las 13 colonias contra la madre patria, y también se inició una cuarta fase en la transformación del Estado que dura hasta hoy. Podemos mencionar que mientras tanto en esto en Inglaterra, el Estado representativo nace a continuación del Estado feudal y del Estado estamental mediante la Guerra Civil y la Revolución Gloriosa en 1688, eso del siglo XVII, lógicamente. En la Europa continental nace sobre las ruinas del absolutismo monárquico. Entonces, ¿qué podemos mencionar en esto del Estado representativo? Pues mencionamos que este ha tenido su evolución, obviamente, ha tenido su estado de evolución y ha ido desarrollándose a partir de lo que se tuvo del Estado feudal, el Estado estamentario y ciertos criterios del Estado absoluto. Y pues bueno, sobre esto, en primera instancia se hablaba de una monarquía constitucional como el primer elemento, pero sin embargo, esta se fue desarrollando conforme lo podemos ver en el proceso histórico, en los procesos históricos, en una monarquía parlamentaria, ¿sí? Que después deriva esto en un parlamentarismo. Ahora bien, primer elemento, primer caso, podemos citar en Inglaterra, pero obviamente esto ha sido sucedido en el resto de Europa, ¿no? Y esto, como sabemos, también ha tenido, además de ser inspirado por la Revolución Francesa, en todo lo que sabemos de la Revolución Francesa, también se ha llevado adelante a partir de las 13 colonias americanas de Norteamérica, las mismas que han dado cabida a la existencia de lo que ahora, hoy conocemos como Estados Unidos. Entonces, y aquí ya vamos, la primera idea de un Estado representativo y cómo lo conocemos. Esto citamos nuevamente, lo digo, de la página 161 y 162 del libro de Norberto Bobbio. Ahora bien, como resultado del compromiso entre el poder del príncipe, cuyo principio de legitimidad es la tradición, y el poder de los representantes del pueblo, donde por pueblo se entiende inicialmente la clase burguesa, cuyo principio de legitimidad es el consenso. ¿Sí? Es decir, que este estado representativo tiene su cabida cuando se se cede un compromiso, mil disculpas, cede del compromiso entre el príncipe y el pueblo.
sí, que eran por medio de sus representantes. Y como hemos podido leer hace un momentito, cada uno tiene su respectiva, sus principios, principios de legitimidad, es decir, la autoridad del príncipe, la autoridad de los representantes, bajo qué criterios tienen su legitimidad. En relación a la legitimidad del príncipe, en un principio podemos hablar de la tradición. La tradición que, como lo hemos visto hace 2, 3 videos, si mi memoria no me falla, eh, tiene también su incidencia, tiene también su importancia, en la cual pues obviamente existe una suerte de titularidad del poder y de ciertos beneficios a partir de la tradición, a partir de lo que siempre se hizo, de lo que se tenía asimilado en la tradición de cada uno de estos pueblos, de estas naciones. Pero por otro lado, ¿cuál será el principio de legitimización, ¿sí? De legitimidad de la democracia, que se llama, mejor dicho, de los representantes, es el consenso. Es decir, estos representantes tienen esa calidad de ser representantes principalmente debido a que ha existido un consenso, ¿sí? Se tiene un consenso. Y este consenso, pues, da el sentido a esta representación y obviamente la justifica. La diferencia del Estado representativo con respecto al Estado estamental radica en el hecho de que la representación por rangos o corporativa, o se diría representación de intereses, es sustituida por representación de individuos. En primer momento, solo los propietarios a los que se reconocen derechos políticos. Es decir, en este caso, sí existe en el Estado estamental una suerte de representación, como nos explicaba Bobbio, pero esta representación se basaba, o mejor dicho, estos representantes lo eran básicamente del, de diferentes grupos, ¿sí? De diferentes rangos o corporaciones, y no necesariamente o directamente de la población, por lo cual, pues incluso podría haber tenido las representaciones en relación a la cantidad de población y a la participación o el poder que tienen sobre esta, seguramente sería muy distinta a la que se tiene en un modelo representativo, un estado representativo como el que estamos hablando ahora, del cual, pues, estos, estos modelos representativos, pues, sí son representantes también, pero según o de de la población que se tiene. Muy importante esto. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se relaciona esto a partir de esta consolidación de los derechos políticos? Que seguramente cuando ustedes estén en pregrado los van a asimilar de mejor forma en sus materias de derecho constitucional, en derechos humanos, etcétera, cuando hablamos de los derechos políticos. Pero les puedo dar una idea preliminar, que hablamos de derechos políticos en doble sentido, en la posibilidad de que una persona sea parte o tenga la capacidad de poder ser elegido para ser gobernante o participar en el gobierno, y también la otra de elegir a sus representantes que van a gobernar, ¿sí? Poder ser representante o poder ser representado. Esto lo citamos de la página 162 del libro de Norberto Bobbio. Perdón. Ahora, siguiendo con el Estado representativo, está el descubrimiento y la afirmación de los derechos naturales del individuo, de derechos que todo individuo tiene por naturaleza y por ley, y que precisamente porque son originarios y no adquiridos, todo individuo puede hacer valer contra el Estado recurriendo incluso el remedio extremo de la desobediencia civil y de la resistencia. Nos plantea Norberto Bobbio. Pero básicamente esto es una cuestión muy importante cuando hablamos de un Estado representativo, porque este Estado
tiene existe como tal debido al respaldo teórico, filosófico que tiene del derecho natural, ¿sí? Del justnaturalismo. Y obviamente a partir de pues eh, se han consolidado ciertos privilegios, ciertos derechos que tiene la población, el pueblo, del cual obviamente el gobernante es su representante, que no pueden ser desconocidos. ¿Por qué? Porque no es una voluntad del gobernante, sino que es algo que se encuentra inherente a la naturaleza del ser humano, ¿sí? Y entonces no pueden ser desconocidos, y que si existiera este desconocimiento, podría derivarse inclusive en una desobediencia, en una resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente, lo repetimos, estos radican en un derecho natural, es decir, radican en un derecho que se forma a partir de la naturaleza del ser humano, ¿sí? Pero bueno, entonces esta sería con la connotación del Estado representativo, que también mencionamos en una primera instancia solo doctrinal, y a través de los justnaturalistas, luego también un práctico político mediante las primeras declaraciones de los derechos. Es decir, esta idea de un Estado representativo en un principio ha tenido un asidero doctrinal por medio de los justnaturalistas y de la doctrina justnaturalista. Sin embargo, y ya poco a poco se fue consolidando esto eh, a partir de diferentes declaraciones de derechos que podemos mencionar, por ejemplo, en el siglo XVII en Inglaterra, y instrumentos anteriores también al siglo XVII, y en instrumentos principalmente del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, como tenemos la Declaración Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como un ejemplo. Esto lo citamos de la página 162 y 163 del libro de Norberto Bobbio. El individuo es primero que el Estado, nos plantea. El individuo no es para el Estado, sino el Estado el individuo. Entonces, como consecuencia de todo lo que venimos hablando en este Estado representativo, pues entendemos de que el individuo, dado su naturaleza, se impone al Estado, ¿sí? Se impone al Estado, y por lo cual el individuo no se debe al Estado, sino de forma contraria, el Estado se debe al individuo. Esto lo mencionamos en la página 163 del libro de Norberto Bobbio. Es el ordenamiento de la igualdad natural de los hombres. Todo hombre cuenta por sí mismo y no en cuanto miembro de o de aquel grupo particular. Claro, porque si estamos hablando de algo relacionado a la naturaleza, inherente a la naturaleza, pues este se da independientemente de, del reconocimiento que le pueda, o de la calidad que le pueda otorgar el Estado, sino porque por sí solo, por su naturaleza, se sobrepone al Estado, sí se impone al Estado, y no requiere nuevamente eh, otra situación adicional. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya le impone estos ciertos beneficios. Mejor dicho, antes de avanzar, esto lo extraímos de la página 163 del libro de Norberto Bobbio. Ahora, el desarrollo del Estado representativo coincide con las fases sucesivas de la aplicación de los derechos políticos.
hasta el reconocimiento del sufragio universal masculino y femenino, ¿sí? Entonces, obviamente, ya desde su origen de los derechos políticos, esto se va desarrollando y obviamente consolidando el Estado representativo y que este a su vez se fue consolidando aún más cuando inclusive ya se amplió este sufragio universal a, para cualquier persona, no importar la clase, siempre que cumpla con ciertos requisitos, en este caso, por ejemplo, si tomamos el ejemplo boliviano, con una mayoría de edad, pero también relacionados a cuestiones de sexo, en el sentido de que, pues, en una época, hasta hace un tiempo, solamente votaban las personas de sexo masculino, pero ahora, como sabemos, esto se amplió y también participan las personas de sexo femenino, el cual, por lo demás, haciendo necesaria la constitución de partidos organizados, modificó profundamente la estructura del Estado representativo. Es decir, aquí reconoce la existencia de estos estados organizados, mejor dicho, de estos partidos organizados, y que obviamente a partir de este establecimiento de partidos se, modificó obviamente la estructura del Estado representativo a una suerte de aplicación de criterios, ¿sí? De modelos ya más relacionados con la esencia precisamente de este. A tal punto que provocó el cambio sensible en el propio sistema de representación, que ya no es de los individuos, sino que está permeado por asociaciones poderosas que organizan las elecciones y reciben delegación en blanco de los electores. Entonces, obviamente, a partir de esto también, a partir de los partidos, ya la gente termina cediendo pues esta cada día de representación directa y las personas que terminan siendo elegidas como representantes, más que velar por los intereses de quien representa, terminan velando por los intereses de los intereses del partido. Es lo que ya nos anticipaba, algo que nos anticipaba inteligentemente Norberto Bobbio. Mientras un sistema político representativo, un sufragio restringido, los individuos son los que eligen un individuo, abrimos paréntesis, especialmente bajo elecciones conducidas por el colegio uninominal, coma, cerramos paréntesis, coma, y los partidos se forman dentro del Parlamento, sistema político representativo, en el que con el sufragio universal los partidos se forman fuera del Parlamento y los electores seleccionan un partido más que una persona. Es lo que les venía anticipando, que ya en la práctica con el establecimiento de los partidos, pues estos terminan sobreponiéndose y la gente no de facto termina pues escogiendo a los representantes que en definitiva representan más que a la población, sino representan al partido. Ahora bien, esta alteración del sistema de representación ha llevado a la transformación del Estado representativo en Estado de partidos, en el que, como en el Estado estamental, los sujetos políticos relevantes ya no son los individuos, sino los grupos organizados. Entonces, básicamente, como han podido entender, esta situación en la práctica se ha ido desarrollando como un Estado de partidos, pues se ha ido derivando en criterios muy similares, pero ahora vamos a ver la distinción de los estados estamentales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo terminan erigiéndose por este estado a partir de estamentos, o mejor dicho, de partidos políticos que velan por los intereses principalmente del partido. Esto extraemos
de la página 163 y 164 del libro de Norberto Bobbio. Los actuales sistemas de partido, en el que las decisiones colectivas son el fruto de negociaciones y acuerdos entre los grupos que representan fuerzas sociales, podemos abrir entre paréntesis los sindicatos, y fuerzas políticas, entre paréntesis los partidos, más que de votaciones de asamblea donde rige la regla de la mayoría. Como hemos visto que este representativo va más, se supera o en la práctica supera la idea de un Estado que tiene, que la representación, mejor dicho, es de la población y se va a la cuestión de que la representación básicamente va de fuerzas sociales y de fuerzas políticas. Entonces, estas requieren pues una suerte de negociación, ¿sí? De acuerdos, donde a partir de ello se sustituye pues la regla de una simple mayoría. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo donde se terminan de consolidar las decisiones son a partir de los criterios aceptados. Ahora bien, en esto en la página 164 del libro de Bobbio. Antes de ingresar, obviamente, ya a los estados socialistas, pues esto cerramos la idea de los estados representativos. Y bueno, ahora sí entramos a los estados socialistas. Estos estados socialistas, pues básicamente también tienen sus propias connotaciones, sus propias características que las diferencian de los otros y lo vamos a explicar ahora. La última fase de la secuencia histórica anteriormente descrita ciertamente no agota la fenomenología de las formas de Estado que hoy existen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, pues, dentro de la fenomenología, es decir, dentro del estudio de los fenómenos, en este caso de que involucran el ámbito de lo social, pues básicamente lo que hemos mencionado previamente, desarrollado previamente, no alcanza, ¿sí? No termina de, de servir como un elemento para comprender una forma de Estado particular que son los estados socialistas. ¿Por qué? Porque estos estados socialistas establecen que como resultado de determinados fenómenos, y que lo vamos a desarrollar ahora, ¿sí? En este punto. Esto extraemos de la página 165 del libro de Norberto Bobbio. Actualmente, la comunidad internacional se sustrae que constituyen a tal fenomenología, si bien más de facto que de jure, incluso las dictaduras militares, los estados despóticos gobernados por jefes irresponsables, los estados de nueva formación, etcétera. A ver, antes de ingresar a explicar esto y a leer con mayor detalle, seguimos entendiendo de que estamos empezando a distinguir los estados previamente descritos frente al estado socialista. Y entonces, ¿cómo logramos distinguir esto? Principalmente a partir de la fenomenología, que esto se evidencia más que de jure, ¿sí? Porque de jure un Estado socialista incluso puede tener ciertas connotaciones, carácter democráticos, populares, pero que de facto quizá no lo hace. Entonces, por eso hablamos fenomenología de facto. Y sobre ello, pues podemos empezar a distinguir que de las dictaduras militares, ¿sí? De los estados despóticos gobernados por jefes irresponsables, los estados de nueva formación dominados por oligarquías restringidas, no controladas democráticamente,
rinden homenaje a la democracia representativa. Si cada una de estas se puede relacionar directamente o indirectamente con la democracia representativa, unas veces justificando su poder como temporalmente necesario para restablecer el orden turbado, ¿sí? Como se lo hacía inclusive en Roma, para superar un periodo transitorio de anarquía, como un gobierno provisional de estado de emergencia y por tanto no como rechazo del sistema democrático, sino como una suspensión temporal en previsión del retorno a la normalidad. Sobre este primer criterio es, por ejemplo, que se mantienen estos ideales democráticos representativos, sin embargo, que por diferentes argumentos, porque corre el riesgo precisamente de mantenerse en este ámbito, de mantener, eh, de mantener este modelo de Estado representativo, es que vienen unas personas y de facto se erigen como autoridades, pero de forma provisional hasta que se restablezca el orden representativo, el orden democrático. Esto por un lado. Otras veces como aplicación imperfecta de los principios sancionados por constituciones solemnemente aprobadas, pero muy rápidamente adoptadas por clases de dirigentes formadas en Occidente e impuestas países sin tradición de autogobierno y de lucha política, regulada por el reconocimiento de derechos civiles. Sobre esto podemos hablar, pues, de que el establecimiento de este tipo de gobiernos que hemos mencionado ahora, este tipo de personas que llevan adelante el sistema político, pues básicamente lo hacen a partir de que no cuentan con una suerte de tradición de autogobierno y requieren pues del auxilio de otras instituciones, ¿sí? De que pueden venir del exterior del país, del Estado, distinguiendo de esta forma, eh, o mejor dicho, pero siempre manteniendo este ideal de representación. Esto lo hemos citado en la página 165 y 166 del libro de Norberto Bobbio. Los estados socialistas, continuamos con esto. Los estados socialistas que no entran en una clasificación en primera instancia son los estados, mejor dicho. Dentro de la casilla de estados socialistas, ya vamos a empezar a distinguir de estos que estos no entran, estos estados socialistas no entran dentro de la clasificación de estados representativos. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo, porque sobre esto vamos a hacer un respectivo análisis, del cual vamos a utilizar un ejemplo que se tuvo en la historia, que obviamente para la redacción de este texto, o al menos para las ciertas ideas de este texto, la Unión Soviética todavía tenía cierto margen de actualidad. Entonces mencionamos lo siguiente, esto de la página 166. La ampliación del aparato burocrático despersonalizante y la transformación del Estado tradicional en un Estado legal racional y una previsión catastrófica del propio Weber sobre el ineludible advenimiento de un Estado burocrático en un universo completamente colectivizado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una característica que distingue al Estado representativo de un Estado socialista? Es la ampliación del aparato burocrático, ¿sí? L- Pero, ¿qué logra esta aprobación? Logra, mejor dicho, esta ampliación del aparato burocrático que de pasar de un Estado tradicional a un Estado legal racional y que obviamente se colectivice todas las cuestiones relacionadas al Estado. Esto hablamos de un Estado socialista, mire, en la página 167. Y seguimos también de la página 167, mencionamos
La diferencia esencial entre las democracias representativas y los estados socialistas está en el contraste entre sistemas multipartidistas y sistemas monopartidistas. Entonces, otra diferencia que también podemos mencionar sobre esto entre los representativas y los socialistas es algo que también lo hemos mencionado en el video anterior. Cuando hablamos de un estado socialista, es que básicamente este tiene una característica de tener un solo partido quien gobierna, ¿sí? Y no solo quien gobierna, sino que se le permite en la vida política. No existe la posibilidad de otro partido político. Y al no existir otro partido político, pues obviamente mencionamos todo lo que hemos hablado en el video anterior, ¿no? Todas las características que podemos mencionar, todos los defectos que pueden tener, sí, y bueno, en el cual no existe una posibilidad de réplica, de contradicción sobre ideales y demás cuestiones. Cosa que no sucede en estas democracias representativas, las cuales se basan en un criterio multipartidista, también bipartidista, ¿no? ¿Por qué no mencionarlo? Ahora, esto lo sacamos de la página 167 del libro de Norberto Bobbio. El motor inmóvil del sistema es el partido. Estamos hablando de un Estado socialista monopartidista. Este príncipe colectivo, sí, porque básicamente es absoluto a partir de un príncipe, pero este príncipe no es una sola persona, sino es un partido, el que tiene el poder absoluto, que detenta el poder político y el ideológico, y en consecuencia no conoce alguna distinción entre regnum y sacerdotium, ¿sí? Es decir, que este partido se dirige como la máxima autoridad política, pero también ideológica, y no admite posibilidad de alguna situación contraria y que inclusive se pueden relacionar ciertos criterios que ingresarían en otros ámbitos relacionados, por ejemplo, como una iglesia, etcétera. El soberano cuya legitimidad deriva del considerarse el único intérprete auténtico de la doctrina. En este caso, en estos estados monopartidistas, socialistas, pues ¿quién es el único que puede entender la doctrina asumida por el Estado? Ese es el partido. No se permite otro. Entonces, se arrogan para sí la posibilidad de interpretación y rechazando cualquier otra interpretación de los ideales de ideales del Estado. Entonces, la única palabra autorizada es el partido. Un principio de legitimidad curiosamente propio de la Iglesia y no de los estados, y efectivamente no entra en ninguno de los que se ha hablado. Claro, aquí nos dice Bobbio, no, porque lo dice Bobbio, de que dónde se puede relacionar, al menos en ciertos criterios, la cuestión de este monopartidismo y la exclusividad de interpretación de la ideología, es algo que sucede, por ejemplo, en la religión, cuando hablamos de la iglesia, donde obviamente el sacerdote es el único la palabra autorizada para interpretar, que se llama las normas divinas, ¿sí? Y las normas religiosas, la fe, rechazando cualquier otra posibilidad. Esto extraemos de la página 168 del libro de Norberto Bobbio. Y continuamos también en esta página 168 y hablamos que el análisis de los estados con partido único, omnivalente, omnipotente, ha dado origen a un estado total o totalitario, que por encima de las razones polémicas de las que nació la comparación entre los estados fascistas y los estados comunistas. Entonces, estos estados socialistas pueden relacionárseles, como dice Bobbio en la página 168, o pueden erigirse como estos estados eh, totalitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se arrogan dentro o para sí mismos toda la decisión y la voluntad política e ideológica del Estado. Entonces terminan erigiéndose como totalitarios. Pero
Estos los podemos relacionar puntualmente ya en la vida de la historia, ¿sí? Ya relacionándolo en la práctica que sucedió en la historia, en dos estados que han sucedido, que es los estados fascistas y los estados comunistas. Ambos que tienen estas connotaciones monopartidistas, ¿sí? Estas características socialistas, en el sentido de que, primero que nada, no admiten una ideología diferente a la que está de dominio y no admiten, obviamente, un poder político distinto al que está, al del partido. Entonces, por eso damos el ejemplo de los estados fascistas. eh, Podemos citar, obviamente, el la clásica cita de referencia al fascismo, a la que se tuvo en Italia, encabezado por Mussolini. Y también podemos mencionar a los estados comunistas, los mismos que podemos citar a la Unión Soviética, ¿sí? Guiados en los principios, en los criterios, en un principio de Marx, y después también continuados por criterios construidos ya por revolucionarios soviéticos, que terminarán siendo Lenin, entre otros. Entonces, básicamente estos serían pues los ejemplos prácticos que se tuvieron en la historia de los estados totalitarios, los estados monopartidistas. Esto lo citamos de la página 168 del libro de Bobbio, es decir, lo dice Bobbio. ¿Cómo lo pueden cotejar? Ahora bien, la interpretación del Estado soviético como despotismo oriental, esto citando a Ludwig Foldhell, como cita que lo hace Bobbio, cita que hace Bobbio, pues basado en una reconstrucción histórica más que un análisis estructural como el anterior, pero sí que se pueden encontrar ciertas similitudes con el despotismo oriental. La forma de gobierno en el que el gobernante impera sobre sus súbditos como el amo sobre los esclavos. En este caso, el partido, el partido único, es el que tendría que impera frente a sus súbditos, ¿sí? Entonces, y estos terminan siendo algo similar a un esclavo, al menos como lo explica Norberto Bobbio. Esto en la página 169. El Estado y no Estado. Esto es muy interesante, también lo vamos a ver. En el Estado totalitario, toda la sociedad está resuelta en el Estado, ¿sí? En la organización del poder político que reúne en sí al poder ideológico y al poder económico. No hay espacio para el no Estado. Entonces, todo lo que está dentro del Estado es todo el poder político y todo lo que está fuera de este poder político del Estado es el no Estado. En adelante lo vamos a comprender de esta forma, página 169. ¿Y qué no es Estado? Este no Estado se puede entrar en doble dimensión, en dos dimensiones. Primero que nada en la esfera religiosa, en el sentido más amplio de la palabra, y en la esfera económica. Incluso en el modelo ideal aristotélico, el que el hombre es un animal político, la esfera económica se divide entre el gobierno de la casa y la crematística, que se refiere a las relaciones de intercambio. Y no pertenece al Estado la vida contemplativa, de la que el mismo Aristóteles sostiene la superioridad con respecto a la vida activa. Pertenece al sabio. Entonces, obviamente, esta distinción ya inclusive ya lo hacía Aristóteles. Sorpresa no lo creo, porque Aristóteles lo hemos venido citando bastante. Y mencionamos que, o mejor dicho, continuamos, y también el Estado jovesiano, ¿sí? Que si bien subordina la Iglesia al Estado y atribuyéndose el derecho de prohibir las teorías sediciosas, asume el monopolio del poder ideológico, deja la más amplia libertad económica a los súbditos. Entonces, también existe, reconoce como no Estado tanto a lo religioso, pero también a lo económico. Entonces, también confirma esta idea de este criterio
de Estado y no Estado, ¿sí? Como tenemos nuevamente por no Estado en doble dimensión, uno en la esfera religiosa y otra en la esfera de económica. El estado ético de Hegel, ¿sí? Que frecuentemente ha sido interpretado como un estado todo, es el momento final del espíritu objetivo, luego del cual está el espíritu absoluto que comprende las más altas expresiones de la vida espiritual, el arte, la religión y la filosofía. Entonces podemos evidenciar similar criterio. Página 170. La importancia de estas variaciones constituye, por tanto, como nos dice Bobbio, un posible y también útil criterio de diferenciación de las formas históricas de Estado. Entonces, ¿qué nos dice? Este análisis de Estado y no Estado tiene una finalidad, tiene una utilidad más que finalidad, y es la de distinguir los diferentes modelos de historia, diferentes modelos históricos. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en la primera filmina? Pues ya estamos viendo al segundo parámetro. No debe confundirse el límite que el Estado recibe de la presencia más o menos fuerte del no Estado como límites jurídicos del poder político. Sí, son otra clase de límites. El problema de la relación entre la sociedad religiosa y la sociedad política se ha vuelto un problema permanente de la historia europea. Es algo que, pues bueno, es un debate que se la ha tenido y se sigue teniendo. Recordemos que Norberto Bobbio es europeo, entonces principalmente hace énfasis al desarrollo de Europa. No por eso es menos importante, porque sabemos que el desarrollo de Europa ha influenciado bastante en el desarrollo del resto del mundo y principalmente de Latinoamérica, en diferentes campos. Página 170. Ahora, ¿qué más podemos seguir mencionando? El no Estado se vuelve una institución con la que el Estado tiene continuamente que vérselas en un verdadero y propio poder que desde el inicio afirma su supremacía sobre las potestades terrenales del principio imperator intra ecclesiam non supra ecclesiam, que dice el emperador está dentro de la iglesia y no por encima de ella. Entonces, ¿qué podemos mencionar? Que el Estado, eh, como lo hemos dicho en lo anterior, aparte de los límites que tiene el poder político, también termina siendo otros límites el ámbito del no Estado. Toda la página 170 y 171 del libro de Norberto Bobbio. En una doctrina sobre la primacía del no Estado, el Estado se resuelve en la determinación y ejercicio legítimo del poder coactivo, de un poder meramente instrumental en cuanto presta sus servicios indispensable, pero por su misma naturaleza inferior a una potencia superior. Entonces, ¿qué mencionamos sobre esto? ¿Qué destacamos sobre esto? Pues que cuando se toma la idea de una primacía del no Estado, este pues se resuelve en una cuestión, una determinación, ¿sí? En el cual el ejercicio legítimo del poder coactivo, que es obviamente el Estado, el que tiene el Estado, se distingue, se separa de un poder meramente, se comprende como, o termina siendo como un poder meramente instrumental, porque presta sus servicios, ¿sí? A una naturaleza superior, una potencia superior. Es decir, que el Estado termina siendo un instrumento del no Estado, conforme nos dice en la página 171. Y también en la página 171 mencionamos que en la sociedad feudal el poder económico y el poder político son indisolubles entre sí. Es decir, en la característica de la sociedad feudal, en el feudalismo, lo que hoy entendemos como no Estado, lo que ahora estamos explicando como no Estado,
se confundía dentro del Estado, al menos cuando hablamos del ámbito económico. Página 171. Con la formación de la clase burguesa que lucha contra los vínculos feudales y su emancipación, la sociedad civil, como esfera de las relaciones económicas que obedece a las leyes naturales superiores a las leyes positivas, según la doctrina fisiocrática, o en cuanto regulada una racionalidad espontánea, el mercado o la mano invisible que nos plantea Adam Smith pretende desprenderse del brazo mortal del Estado. El poder económico se distingue netamente del poder político y al final este proceso del no Estado se afirma como superior al Estado. Es decir, en el avance y obviamente en el demérito del no Estado, o mejor dicho, del Estado feudal, en el demérito del Estado feudal, en la pérdida, obviamente, de validez de este, pues cobra cabida, pues obviamente, esta distinción que ahora venimos a exponerla entre el Estado y el no Estado, principalmente en la esfera económica, y sobre esta, pues, se la puede justificar esta distinción en dos criterios, uno que están relacionados a las leyes naturales o también a la racionalidad espontánea del mercado, ¿sí? Y esta que termina logrando de que el no Estado en el ámbito de la esfera económica se erija con importancia, con mayor prioridad frente al Estado, ¿sí? Es lo que nos viene explicando. Esto en la página 172 del libro de Norberto Bobbio. La principal consecuencia de la primacía del no Estado, ¿sí? Como lo hemos explicado en la presentación anterior, sobre el Estado es una vez más una concepción meramente instrumental del Estado. Su reducción al elemento que lo caracteriza, el poder coactivo cuyo ejercicio al servicio de los de que detentan redes del poder económico debería ser el garantizar el desarrollo autónomo de la sociedad civil. Entonces aquí nuevamente reafirmamos lo que hemos mencionado previamente, de que con esta caracterización y al erigirse, obviamente, el no Estado como primacía frente al Estado, pues deja al Estado como un carácter principalmente instrumental, es decir, porque éste tiene el poder coactivo, pero instrumental ¿para qué? Para consolidar obviamente al no Estado en la esfera económica que venimos hablando, pues básicamente el Estado tiene que garantizar el desarrollo pues del no Estado, ¿sí? Y obviamente implícitamente se entiende esto que se tendría que subordinar el Estado frente al no Estado. Entonces, esto lo mencionamos en la página 172 del libro de Norberto Bobbio, 172. Ahora bien, también existe otra distinción que tenemos que mencionar y es el estado máximo y el estado mínimo, que está muy relacionado precisamente a lo que hemos mencionado entre el estado y no estado. ¿Por qué? Porque es una respuesta ya, tiene la finalidad de resolver en qué medida el estado es máximo, es decir, se sobrepone al no estado, o es mínimo, es decir, que es subordinado al no estado. Distinguir los tipos ideales. El estado que asume las tareas que el no estado en su pretensión de superioridad reivindica para sí y el estado indiferente o neutral. Es decir, existen dos caminos, un estado en el cual asume las funciones del no estado y un estado que es indiferente al no estado, es decir, que deja que se desarrolle el no estado.
En referencia a la esfera religiosa, porque recordemos que el no Estado no solamente se limita a la esfera económica, sino también a la religiosa. En la esfera religiosa, estas dos posiciones dan lugar a dos figuras del Estado. Por un lado, cuando hablamos del primero, del Estado que asume las tareas del no Estado, hablamos de un Estado confesional, ¿sí? Y en contramedida, cuando es indiferente a las funciones del no Estado, es un Estado laico. En referencia a la esfera económica, las dos figuras serían pues el Estado inversionista, que asume varias formas históricas de las cuales las más persistentes son las de Wolfenstadt en el siglo XVIII, nacido por Welfare State contemporáneo, y el Estado abstencionista. Es decir, un Estado que interviene en la economía sería pues el Estado que asume las tareas del no Estado, un Estado intervencionista, y un Estado que haría lo contrario, ¿sí? Sería un Estado abstencionista, el que es indiferente al ámbito de la esfera económica. Este terminaría siendo el no Estado. Esto citamos de la página 173 del libro de Norberto Bobbio. Como el Estado confesional que asumiendo una determinada religión como religión del Estado, se preocupa del comportamiento religioso de sus súbditos y este, en fin, controla sus actos externos, sus opiniones son escritos impidiendo toda manifestación de diseño, persiguiendo a los disidentes. Es decir, cuando un Estado eh, ocupa las funciones del no Estado en la esfera religiosa, pues básicamente siembra un camino en el cual reprocha a los disidentes, ¿sí? En un camino en el cual subordina que se llama a los súbditos a esta religión y que reprocha nuevamente a los disidentes. Y obviamente que es al reprochar que excluye, impide la manifestación del disenso y persigue pues a estos. Sí, los persigue, no los permite. Así un Estado que no considera para sí extraña la manera en que desarrolla en su ámbito las relaciones económicas, asume como propia una determinada doctrina económica, el mercantilismo en el siglo XVIII, el keynesianismo, que es el keynesianismo en el siglo de los 50 años, en los últimos 50 años, estamos hablando de este libro de Bobbio que es del siglo pasado, finales de la segunda mitad del siglo pasado, tampoco todavía es bastante útil. Se adjudica el derecho eminentemente de regular la producción de bienes y distribución de la riqueza, promueve ciertas actividades y desalienta otras, imprime una dirección al conjunto de la actividad económica del país. Mil disculpas. Entonces, estamos hablando de que cuando el Estado ingresa a las funciones del no Estado en el ámbito de la esfera económica, en la esfera económica, pues, ¿qué logra? Obviamente, imponer la forma como se desarrollan las relaciones económicas, ¿sí? Y esto ha derivado en diferentes cuestiones que seguramente lo van a ver ya cuando en pregrado avancen en economía política, y se adjudica el derecho eminentemente de regular la producción de los bienes o la distribución de la riqueza. Es decir, el Estado cuando se ocupa en función en la esfera del no Estado, en la esfera económica, pues se ocupa de la producción de bienes, de la distribución de la riqueza, promueve ciertas actividades y desalienta otras, ¿sí? Es decir, interviene como interviene, ¿sí? Básicamente eso es lo que hace, interviene en la economía y termina siendo pues un elemento dentro de la economía. Esto en la página 173 del libro de Bobbio. Así, el Estado confesional
¿sí? El Estado que ocupa la esfera del no Estado en el ámbito religioso, como el Estado intervencionista, el que ocupa las funciones de no Estado en el ámbito económico, pueden coincidir en la figura de un Estado eudemonológico, ¿sí? Que era propio del siglo XVIII. Un Estado eudemonológico, es decir, el Estado que propone como fin la felicidad de sus súbditos. Entendida esta en el sentido más amplio y posibilidad de perseguir, además del como mayor terrenal, el bien ultraterrenal que solamente la verdadera religión puede asegurar. Es decir, se arrogan cuestiones que ya el Estado, cuestiones que quizá van más allá de lo terrenal e ingresan al ultraterrenal. ¿Sí? Cuando empieza a ingresar a esta cuestión, como nos explica Norberto Bobbio en la página 173 y 174. El Estado liberal que polémicamente se contrapone al Estado eudemonológico es al mismo tiempo laico respecto a la esfera religiosa y abstencionista respecto a la esfera económica. ¿Sí? Entonces, un Estado liberal ni ingresa no ingresa en el ámbito del no Estado, esto entonces un Estado mínimo, y entonces en la esfera económica no es abstencionista, sí, y en la esfera religiosa es laica. Entonces, tiene esas características. Página 174 del libro de Norberto Bobbio. También es definido como Estado de Derecho, este Estado que estamos explicando, el Estado liberal, en unos tantos significados de esta expresión, lógicamente, no teniendo otro fin más que el de garantizar jurídicamente el desarrollo más posible autónomo de las esferas confinantes, o sea, el más amplio crecimiento de la libertad religiosa y la mayor expansión de la libertad económica. Entonces, ¿qué es lo que hace este Estado mínimo? Pues básicamente este Estado liberal solamente viene a garantizar jurídicamente el desarrollo de esta autonomía del no Estado. Esa es la principal función, garantizarlo, ¿sí? Y al garantizar, obviamente, también respaldado, ¿no?, del poder coactivo, porque de esa forma es la que garantiza precisamente estas libertad religiosa y la libertad económica. Esto nos menciona, obviamente, Norberto Bobbio en la página 174 de su libro. Y nuevamente podemos entender de que este Estado liberal termina siendo pues este Estado mínimo, porque solamente se limita a garantizar, ¿sí? No interviene en la economía ni es confesional en el ámbito religioso. Ahora bien, el proceso de secularización o de emancipación del Estado del cuidado de los asuntos religiosos y el proceso de liberación o de emancipación del Estado en los cuidados de los asuntos económicos en la época moderna caminan paralelamente, ¿sí? Porque ya hemos podido entender esto, ¿no? Uno es consecuencia del otro. Básicamente, cuando hablamos obviamente de la secularización, estamos hablando de la emancipación en el ámbito religioso, ¿sí? La secularización. Y cuando hablamos de la emancipación, de la liberación en el ámbito económico, la liberación es la emancipación en el ámbito económico. Y como lo han podido ver ya desde el siglo XX, estos se han sido desarrollando paralelamente. También ha habido, obviamente, otros caminos que se han de tomar, que seguramente también lo hemos mencionado previamente y lo vamos a mencionar posterior. Esto lo citamos de la página 174 del libro de Norberto Bobbio. Y también de la misma página podemos citar
que este doble proceso también puede ser descrito como proceso de parte del Estado. Sí, ¿qué proceso? De desmonopolización del poder ideológico de un lado y desmonopolización del poder económico de otro. Sí, porque al fin y al cabo, si el Estado es confesional, pues este Estado se impone, pone la ideología a sus súbditos. Entonces, pues bueno, va contrario a lo que venimos explicando. Y por otro lado, cuando hablamos de la desmonopolización del poder económico, pues sucede de que es la liberación en la cual el Estado ya no participa, o al menos se limita en la participación en el desarrollo de la vida económica. Y al realizar esto en la vida económica, en el desarrollo económico, pues básicamente se erige como ese Estado abstencionista, no intervencionista, que hemos venido explicando. Es mínimo. Bueno, esto es igualmente pues una consecuencia uno de lo otro. Esto hemos citado la página 174, nuevamente lo mencionamos. Y también seguimos ya con la última filmina, que es el Estado confesional, que reapareció bajo la forma de Estado doctrinal. Es decir, y aquí seguramente nos vamos a ocupar un poco, sino bastante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho ya previamente de que cuando hablamos de este Estado monopartidista, de un Estado monopartidista, implícitamente termina erigiéndose como criterios muy relacionados al ámbito religioso, ¿sí? Porque establece un criterio ideológico que sobrepone a los demás y rechaza más que sobrepone a los demás. No permite los otros. Entonces, el Estado confesional reapareció bajo la forma de Estado doctrinal, ¿sí? Un Estado confesional. Es decir, de un Estado que tiene una doctrina, solo una, ¿sí? Y no permite otra, la excluye, la reprocha, ¿sí? Como lo hemos mencionado hace tres, cuatro filminas, tres, cuatro presentaciones. Y aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo del marxismo y leninismo, con base en la cual se repropone la distinción de los ortodoxos y los heréticos, mejor dicho, ¿sí? Los ortodoxos, ¿sí? Y los herejes, los renegados, que es una típica expresión del lenguaje religioso. Es decir, las personas que se oponen a la ideología del Estado son unos herejes, son unos renegados. ¿Por qué? Porque incluso en algunos casos se aplica esta terminología, ¿sí? Para no hablar de los estados islámicos, que también sería una actualización en la época moderna de un estado confesional. Además de lo ideológico, lo que podemos mencionar relacionado a este ámbito de los estados doctrinales, ¿sí? Donde se establece una sola doctrina, pues también podemos mencionar que en la actualidad también existen otros estados confesionales, los que son propiamente tales como los estados islámicos, surgidos por lo demás en países donde la secularización jamás se ha dado, jamás se ha suscitado, o si se ha suscitado ha sido eh, fuertemente reconducida, ¿sí? Restablecida a, una, a un estado confesional, o había sido impuesta forzosamente también. ¿Qué ha sucedido? El Estado que asume la tarea de dirigir la economía reapareció bajo la forma de estados socialistas, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos en el ámbito de la esfera económica, porque hasta hace un momento estábamos hablando de la esfera religiosa,
o al menos de criterios relacionados con la esfera religiosa, porque estamos en el ámbito de la ideología y de la cual obviamente se impone una doctrina frente a las otras y se rechaza a las otras. Ahora hablamos de la esfera económica y sobre la esfera económica podemos mencionar que ya recientemente estamos de la segunda mitad del siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI, aparece pues esta figura de un Estado que interviene en el no Estado en la esfera económica y tiene la denominación de Estado socialista, pero bajo otros criterios, ¿no? Sí, un Estado socialista en el sentido que también puede ingresar dentro de este parámetro un Estado social, un Estado de justicia, que también ha merecido este nombre, es decir, ha merecido el nombre de Estado social, pero también ha merecido la denominación de Estados de justicia y que han sido liderados por partidos socialdemócratas. Es decir, no necesariamente han ido a ingresar a este monopartidismo que hablamos de otras corrientes del Estado socialista, ¿sí? Sino un Estado socialista un poco más intermedio, el cual, pues básicamente sí recoge ciertos criterios sociales, reivindicaciones sociales, por lo cual el Estado interviene en estos ámbitos sociales y por lo cual interviene en la economía y es intervencionista, pero con ciertos resabios que no ingresarían pues a esta suerte de un Estado doctrinal, al menos no propiamente dicho. Y estos son conocidos nuevamente como un Estado social, un Estado de justicia, un Estado socialdemócrata, que ha sido liderados por los partidos socialdemócratas, los cuales pues tienen ideales democráticos, pero también establecen, reivindican cuestiones sociales. Y estos, al reivindicar en cuestiones sociales, pues lógicamente, lógicamente, tienen connotaciones intervencionistas y por lo cual involucran o participan, ingresan en el ámbito del no Estado, en la esfera económica. Página 175 del libro de Bobbio. Bueno, nuevamente quiero agradecer su paciencia, muchas gracias por su atención y recordamos que esta clasificación o estas formas de estados son los que plantean Norberto Bobbio. Muy seguramente, si ustedes buscan en alguna bibliografía adicional, van a encontrar otras clasificaciones de formas de estado y seguramente también pueden ser acogidas por ustedes y pueden tener sentido, qué sé yo, y puede que lo tengan de hecho, pero recordarles nuevamente que estamos explicando el libro de Norberto Bobbio y este libro es el que va a servir de guía, de base, mejor dicho, va a servir de base para las preguntas del examen, por lo cual sugerencia para el examen, no sugerencia para su desarrollo en su desarrollo educativo, ¿sí? En su desarrollo académico, sino sugerencia para el examen es que se enfoquen principalmente en el libro. Ahora bien, ya si ustedes quieren ampliar su información, lo pueden hacer, más bien yo les aplaudo que lo hagan, ya para el desarrollo de su formación académica y cuando ya estén en pregrado. Pero nuevamente estamos con el libro de Norberto Bobbio. Yo les pido de que partamos analizando, comprendiendo cada uno de estos criterios que créanme que también tienen sentido, que son buenos. Norberto Bobbio está bastante reconocido. eh, lo van a ver, van a ver que es citado en diferentes materias, principalmente relacionadas en el ámbito de estatal, político, constitucional también, ¿por qué no? Pero bueno, yo les pido esto, por favor. Recuerden el criterio, la finalidad de este curso prefacultativo.
Muchas gracias y que tengan muy buen resto de día, tarde, noche. Hasta el siguiente video. Hasta luego.